enorme para mí poder estar con ustedes hablando a la mañanita temprano de un tema que para muchos es difícil, para mí también lo era hasta que me habitué a hablar de educación afectivo-sexual. Y hoy vamos a vincular el tema de la educación afectivo-sexual al discernimiento. Les cuento para normalizar, además de todos mis hijos, yo tengo 58 años y gracias a Dios encuentro pocos viejitos como yo porque la mayoría son muy jóvenes, ¿no? Pero tengo 58 años y mis padres eran muy mayores, ya están en el cielo. ¿Ustedes se imaginan lo que habrá sido mi formación en sexualidad cuando yo era pequeñita? ¿La imaginan? Sí. A ver, ¿qué se pueden imaginar? Nada. No. Yo tuve dos experiencias muy fuertes, pero que me marcaron. Yo vengo de una familia muy pobre y todo lo que conseguíamos era a duras penas, o sea que cuando conseguíamos algo material era un evento impresionante. Entonces cuando yo tenía 5 años, yo era la cuarta hija, mis hermanos me llevaban 17 años, o sea, se imaginan ustedes que mis padres siempre para mí fueron personas mayores. Entonces yo me quedé muchos años con ellos porque ya todos mis hermanos se habían casado, tenía 5 años y mis padres logran comprarse el primer auto, un Fitito. Para los jovencitos les cuento que un Fitito era un Fiat 600, un Fiat 600 viejito que no sabíamos si iba a llegar de Buenos Aires a Rosario, pero fuimos tan contentos a buscarlo. Y entonces, cuando vamos a buscarlo, en ese tiempo no había ni siquiera cinturón de seguridad, o sea, antidiluviana la cosa. Ustedes se imaginan dinosaurios volando atrás mío, ¿no? Entonces yo venía paradita, codo en el asiento de mi papá, codo en el asiento de mi mamá. Ya de niñita era muy osada y le digo a mi padre, cuando entramos en el acceso norte, cuando entramos al acceso norte de Buenos Aires a Rosario, de este lado de acá todavía están, si ustedes lo imaginan, lo visualizan. Había una serie de moteles con luces de neón, azul, roja, ¿lo visualizan? Entonces yo con mucha valentía le dije a mi padre, pa, ¿sabés qué? A mí me contaron, 5 años tenía, a mí me contaron que esos hoteles no son para venir con valija y quedarse una semana. Y mi padre, que me enseñó la primera cosa, que las decisiones había que tomarlas de modo tal que si te hicieran un electroencefalograma te diera plano. Entonces mi padre, con esa actitud, estacionó el Fitito en la banquina, se dio vuelta y me dio un bife que me dejó la mandíbula corrida 5 centímetros. Entonces allí me dio un gran mensaje. ¿Qué mensaje? De eso no se habla. De eso no se habla. Y yo era muy entendida. Entonces nunca más volví a hablar del tema hasta que a los 17 años me pongo de novia con quien me casé a los 21. Todo lo que les cuento es un chino para los jóvenes. O sea, me casé el día que cumplí 21. Entonces, a los 17 años mi madre, ella decide hablarme de sexo. Y entonces me dice, Lili, vení para acá. Y yo me llevo el susto de mi vida porque cuando mi madre se ponía fuertecita, la verdad que había que ir a participar de ese diálogo que era un monólogo. Entonces voy y me dice, vos tenés cara de enamorada. ¿Te enamoraste? No sé cómo sería la cara de enamorada, pero la verdad que sí, debe haber estado en la luna. Sí, mamá. Mírame a los ojos. La miro. Y me dice, te voy a decir algo que quiero que recuerdes hasta el día que te cases. Y ahora les voy a decir algo que los jóvenes, algunos entienden, otros no van a entender. La miro a los ojos con mucho miedo y me dice, pájaro que comió voló.
¿Lo entendiste? Yo tengo la gracia de venir de una familia, gracias a Dios, eso fue un regalo enorme, una familia con una cristiandad maravillosa. De hecho, es muy gracioso, mi abuela se llamaba Fe, Esperanza, Caridad Fernández. Mi tío, Ángel Custodio, y su hermano Juan Bautista. Pero, o sea, mi madre, como buena española, tenía esa gracia de decir las cosas muy concretas y muy claras. Además de todo lo bello que me enseñaron, todos los cuentos de mi infancia tenían que ver con el Antiguo Testamento, o sea que era muy bella la formación, pero cuando mi madre tenía que ser concreta, era muy concreta. Entonces, pájaro que comió voló. ¿Me entendiste? Sí, mamá. Punto. Entonces ese fue mi segundo momento de educación sexual. Primer acto, un bife. Segundo acto, pájaro que comió voló. Entonces, ¿con qué oídos entrenados y con qué lengua entrenado? Piensen ustedes que uno en los primeros 20 años de vida se entrena. ¿Con qué oídos entrenados y con qué lengua entrenada yo iba a salir a la vida? Y me habrán pasado cosas después. ¿Me habrán pasado cosas? Me pasó de todo, de todo, de todo, de todo. Yo durante 30 años, y las últimas anécdotas que cuento, durante 30 años di clases, o sea, estuve en las aulas. Y los mismos 30 años en donde tuve hijos. Y realmente me pasó de todo, de todo. Y cómo iba apechugando esa cuestión, y como podía, como muchos de ustedes, como podía. Pero es que aquí la gran ilusión, para entrar en confianza total les voy a mostrar a mis hijos. Esto que parece casi un contingente, son mis hijos cuando eran pequeñitos. Y acá están ahora, que por supuesto están tomados en un casamiento porque uno no los agarra bien vestidos a todos para sacarle una foto de manera fácil, ¿no? Pero es que aquí que son como un gran grupete. Esto simplemente para entrar en confianza. Efectivamente me pasó de todo. Estas son mis reinas, que les confieso que son un poco más complicadas que mis príncipes. Y por si esto fuera poco, las profesiones, psicóloga, castigo divino, psicóloga y con las que mejor me llevo, ingeniera y arquitecta, es más fácil. Y acá Tomás, el último, y la única que me queda con una docilidad impecable es ella. Docilidad absoluta y total. Y esto es una mesa en mi casa, que a veces la gente me dice, qué hermosas deben ser tus mesas. Hay días que sí y hay días que no. Entonces, me pasó de todo, efectivamente. La cosa más fuerte que me viene a pasar fue que hace 30 años, yo era directora de un jardín, y en Jardín de Cuatro habíamos tomado una maestra nueva, y tenía 24 años, Carolina, y estaba a las 9 de la mañana hablando del tema del día, que creo que en ese momento serían las plantas. Y hablando del tema del día, a los 4 años aparece con mucha fuerza el instinto epistemofílico. El instinto epistemofílico es el deseo de saber. ¿Y bajo qué pregunta aparece? ¿Por qué? Pero claro, el instinto epistemofílico se calma con una sola cosa, con la respuesta correcta. Porque si no el chico, va creciendo su ansiedad y sigue preguntando. Entonces, estaba Carolina con sus alumnos a las 9 de la mañana y habían nacido mellizos. Y entonces había una niñita que decía, señor, ¿por qué la mamá de Valentina tuvo 2 si todas tienen de a una en la panza? Señor. Entonces la maestra no tenía la menor idea cómo se contestaba eso. Primera respuesta,
Va la primera respuesta. No es el tema del día. Pero señor, explícame por qué la mamá de Valentina tuvo 2 y todas tienen de a 1 en la panza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Segunda respuesta, algo muy cierto, pero tampoco se asió. Porque Dios quiso. Pero señor, explícame por qué la mamá de Valentina tuvo 2 y todas tienen de a 1. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces ahí estaba Joaquín, y me perdonan los colorados, a ver, los busco para pedirles perdón después con un beso. Yo hasta el momento, hasta mis 58, no he conocido colorado sereno. Es como si los sanguíneos que son le sale por el pelo. Y entonces ahí estaba Joaquín. Joaquín lo sigo viendo, porque él dice, te voy a cobrar regalías por contar la anécdota. Y la última vez que lo vi, lo encontré en un auditorio y le dije, vení Joaquín, vamos a contarla juntos. Joaquín ahora tiene 2 hijos y me dice, si salen pareciditos a mí, los ahogo en una palangana. Ahí estaba Joaquín con un fervor impresionante y decía, pero eso yo lo sé, yo lo puedo contestar, por favor, señor, déjame que yo lo explique, yo lo explico. Entonces, primer método, no pasó nada. O sea, ¿se acuerdan la primera respuesta? No es el tema del día. Segundo método, porque Dios quiso, tampoco. Tercero, a ver, Joaquín, explícale a todos tus amigos por qué la mamá de Valentina tuvo 2. Y entonces Joaquín se para como revestido de gloria a dar una clase magistral. Y dice, así como si le hablara a su auditorio, pero muy orgulloso, y dice, porque el papá de Valentina tuvo sexo con la mamá de Valentina. Y en lugar de ponerle una sola vez liquidito, le puso 2. Entonces, le salieron 2 hijos. Entonces, hace 30 años, Entonces, la maestra agarró a Joaquín de la remera y lo arrojó hacia el patio. Se asomó y dijo, sáquenme este chico que está hablando de sexo. Yo era la directora y me quedé un mes explicándole a los padres por qué hablábamos de asquerosidades en el jardín. Porque claro, todos los chicos iban y le preguntaban a sus padres, ¿vos tuviste sexo? Entonces, o sea, a ver, en un momento de mi vida surgió la necesidad de tener que aprender. Y esta es la ilusión, ¿no? De que se puede aprender. Y fíjense que hoy es el tema, y ahora nos ponemos serios. Fíjense que hemos hablado en este fin de semana mucho de discernimiento. Y hemos hablado de vocación. La vocación que todos nosotros, a la que todos nosotros estamos llamados, todos los que estamos aquí, cualquiera sea su condición, cualquiera sea la vocación peculiar que haya encontrado dentro de la que tenemos todos, es que ser buenos hijos de Dios. Pero todo llamado, que eso es vocación, todo llamado merece una respuesta. Y a la hora de responder, es muy importante que tengamos muchos elementos, muchos recursos para que esa respuesta sea de la mejor calidad posible. Y en esos términos, el tema de haber recibido una buena educación sexual, y la voy a llamar así directamente, ya vamos a ver por qué la llamo así, de haber recibido educación sexual para vivir en cualquier situación, para vivir el celibato, para vivir el matrimonio, para vivir la familia, el hecho de entender qué es la sexualidad es muy importante, es muy importante. Por eso es que tenemos que dar un paso al frente en esto. Y si no quisiéramos darlo, ya no estamos en tiempo de mis padres. No estamos en tiempo de mis padres. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, Lili, a ver, ¿y cómo te formaste vos? Y tuviste 10 hijos y caminaste, ¿y qué hiciste si tus padres te habían dado 2 actos, un bife y una frase?
Y es que yo salí a la puerta a jugar con mis 10 amigas y resulta que las madres de todas mis amigas compartían más o menos la misma moral, las mismas convicciones que mis padres. Yo iba a la escuela pública y en la escuela pública más o menos se pensaba de la misma manera que pensaban mis padres. O sea, esto que yo les digo, pájaro que comió voló, o sea, la virginidad en mis tiempos era un valor, pero un común denominador. No era que nosotros entrábamos a un curso y 30 chiquitos tenían 30 familias que pensaban distinto. O sea, ¿cómo se hacía en esa época? Les voy a seguir contando cosas antidiluvianas. Yo me acercaba al fogón a los 12, 14 años, 12, 13, al fogón de mis amigas, y el canon de ingreso era que una se iba a dar vuelta y decía, ¿vos estás avivada? ¿Estás avivada? Claro, sí me dicen los más viejitos que pueden compartir conmigo esto. Entonces, si estabas avivada podías entrar a escuchar estas cosas. Si no estabas avivada quedabas fuera. Entonces, por supuesto, uno que decía, sí, sí. Y no entendían nada. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Muchos jóvenes, no todos, que tienen tantísima información por las pantallas, porque la tecnología ha avanzado muchísimo, tienen mucha formación, pero eso no quiere decir que la puedan integrar con los valores y que la puedan saber conducir, porque la formación hay que integrarla. Y si yo me voy directamente a la psicología evolutiva, primeros años de adolescencia, pubertad, inseguridad absoluta. Segundos años, omnipotencia, me las sé todas, me como el mundo, no me va a pasar nada. Omnipotencia total. Entonces, ¿cómo contrasta esa información con el psiquismo de cada uno? O sea, es difícil. Por más que haya información, primero, no es lo mismo que la información me la dé la pantalla, que me la den de la mano del amor. Y me la den de la mano de la vocación a que yo sea una persona íntegra, viviendo los valores, aquellos valores que me erigen como persona. Entonces, en un momento llegó a la universidad en la que yo trabajo el CEO de la General Motors. El CEO de la General Motors. ¿Y qué dijo? ¿Saben cómo se maneja la General Motors? Es muy fácil. Hay que estar atento, darse cuenta y hacerse cargo. Estar atento, darse cuenta y hacerse cargo. Y así, de esa manera se puede vivir una vida íntegra. Y entonces, si yo lo llevo al plano del discernimiento y del llamado que tenemos que descubrir cada uno en nosotros mismos, podemos aplicar esto. Estar atento, darnos cuenta. Y cuando digo darme cuenta, me voy a Emaús. Qué paciencia infinita ha tenido el Señor en Emaús. Qué paciencia infinita. Yo, y aprovecho para la humillación delante de todos ustedes, cuando medito el Evangelio de Emaús, yo digo, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Se han preguntado si ustedes hubieran sido el Señor? ¿Qué hubieran hecho? Yo con una vergüenza total y absoluta, vergüenza, yo le hubiera dicho, pero no te hagas ningún problema, no sabés lo copado que resucité. O sea, no te hagas ni medio problema, acá estoy, pero mirá. O sea, qué paciencia infinita. El tema es que el darse cuenta y el permitir darse cuenta implica conocer. Estos peregrinos conocían a Jesús, lo conocían, ¿cierto? Lo conocían. Y evidentemente, por haberlo conocido, dice, ¿acaso no ardían nuestros corazones? Pero Jesús le permite darse cuenta. El tema es que nosotros tenemos que tener esta paciencia infinita
pero no podemos renunciar a formar, permitirle a los jóvenes y a los niños que conozcan. Y si lo llevo al plano de la sexualidad, pasa lo mismo. El cómo nos la tenemos que arreglar para dar a conocer, para iluminar. Después mucha paciencia, pero no podemos renunciar a formar. Y no podemos hacer otra cosa para dar una buena respuesta a ese llamado. No podemos dejar de enseñar a que cada uno de nuestros niños y nuestros jóvenes se hagan cargo. Y eso es formarlos en la responsabilidad. Formarlos en la responsabilidad. Categóricamente que en el discernimiento, cuanto más elementos tengamos, más capacidad para ver, para darnos cuenta. Entonces, iluminar a través de la formación. Y hay que formarlos en la verdadera libertad. No es fácil formarlos en la verdadera libertad. ¿Qué es la libertad para un jovencito de 14 o 15 años? Díganme ustedes. Hacer lo que quiero, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros hacemos encuestas, muchas encuestas por toda Latinoamérica, y la respuesta siempre es esa. ¿Qué es la libertad? A los 14 años te contestan hacer lo que me da la gana. La libertad va madurando, y va madurando de acuerdo a la luz, de acuerdo a la gracia y de acuerdo a la responsabilidad, el concepto de responsabilidad, ¿sí? ¿Y qué puedo decir yo a los 58? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Elegir el bien. ¿Qué más? Elegir responsablemente, asumir compromisos y hacerme cargo de las consecuencias. Miren, esto lo cuento muchas veces porque me produjo fascinación y se lo cuento a todos los docentes para que entiendan. A todos los docentes, sobre todo, que trabajan en un colegio católico y evangélico. El año pasado me invitaron a dar una conferencia al Encuentro Mundial de Familias, desde el Vaticano directamente. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue: ¿quiere usted representar al Papa en temas de familia cuyo pensamiento está transcrito en Amoris Laetitia? ¿Quieren que se las cuente otra vez? ¿Quiere usted representar al Papa en temas de familia cuyo pensamiento está transcrito en Amoris Laetitia? Nadie me invitó a decir cualquier cosa. Nadie me dijo: Lili, venga y diga lo que a usted le parezca. ¿Quiere usted representar al Papa en temas de familia cuyo pensamiento está transcrito en Amoris Laetitia? Y ahí estaba mi acto de libertad plena. ¿Sí? Si digo sí, voy y represento. Ahí está comprometida mi libertad, mi compromiso. Si digo sí, voy a representar al Papa en temas de familia, cuyo pensamiento está en Amoris Laetitia y en ningún otro lado. Ahí. Entonces, ahí está mi libertad. No es hacer lo que se me da la gana. Pero yo como adulto lo puedo entender, porque mi libertad ha madurado. Entonces, yo les digo a todos los profesores y a todos los directivos de los colegios católicos: ¿quiere usted representar a Cristo en sus valores? ¿Quiere usted representar al proyecto educativo institucional cuyos valores están transcritos en el proyecto y en el ideario? ¿Quiere usted representarlos? El aula no es suya, usted es representante, porque si no sería como vender Pepsi trabajando para la Coca-Cola. Sería una traición nodular. Entonces, el concepto de libertad va madurando con la formación. En la facultad en la que yo trabajo, nos ha dado mucho resultado dar muchos talleres de equilibrio y madurez, para que se entienda, para que el claustro de profesores, no solo los alumnos, para que se entienda qué es la madurez y qué es la libertad,
porque estamos ante una situación desafiante, que es que no entendemos, o sea, viva la libertad es una bandera gigante, viva la libertad, pero no entendemos qué es la libertad. ¿Cuáles son nuestros compromisos? O sea, ¿qué es lo que tenemos que asumir? Entonces, si yo digo vocación y digo respuesta, tengo que estar atento, me tengo que dar cuenta, y para darme cuenta tengo que tener muchos recursos y me tengo que hacer cargo. Hacer cargo. Entonces, en este marco es que yo los invito a que se atrevan a hablar de sexualidad. En el hogar, en la parroquia, en las escuelas, que se atrevan a hablar de sexualidad, porque cualquiera que abrace una vocación, cuanto más elementos tenga a nivel formativo en sexualidad, más y mejor. Educación afectivo-sexual, porque después es cuando nos complicamos. Hay una nota buenísima, muy desafiante, que está escrita así como casi en términos provocativos, en Actual. Actual se escribe así, 2L. Y la nota se llama El Papa que hablaba de sexo. ¿Quién es el Papa que hablaba de sexo? Juan Pablo II. Entonces, hay dos libros que son muy claros, Amor y Responsabilidad. Amor y Responsabilidad, hombre y mujer los creó. Y que son joyas. Y efectivamente, Juan Pablo II nos ha dejado mucho en la teología del cuerpo. Entonces, contactemos, atrevámonos. ¿Por qué les conté tantas cosas deficitarias de mi vida? Porque la pobreza que yo tenía se puede transformar y se puede aprender. Juan Pablo II ha sido como muy directo y muy claro. Y en el marco de la vocación a la vida matrimonial y familiar, exclusivamente, las investigaciones y lo que ha escrito es muy importante. E insisto mucho, es necesario comprender el tema de la sexualidad. Algún parámetro para hablar que tiene que teñir todo aquello que hacemos y decimos, pero que no es un formato, tiene que ser real. Y tiene que ser vivido con rectitud de intención. Que cada vez que hablemos de estos temas seamos respetuosos e inclusivos. Solo así nos van a escuchar los jóvenes. Respetuosos e inclusivos, porque si no, no da lugar. Pero, insisto, no es un formato comunicacional, es una actitud de vida. Respetuosos e inclusivos. Y ahí vuelvo a pensar en Emaús. Porque algunos jóvenes se acercan y nos cuentan cualquier cosa, ¿cierto? ¿Tienen la experiencia? ¿Sí? Y con la humildad de Cristo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Les recomiendo otro autor, Robert Barron. El obispo Robert Barron nos da una clara idea de lo que tenemos que hacer ahora. Tener un vínculo para enseñar. Tener un vínculo. No hay posibilidad hoy de hacer un monólogo, esto que yo estoy haciendo, pero simplemente por una cuestión de tiempo, de estar hablando así de manera monologal y unidireccional con los jóvenes, no va. Entonces, primero la escucha, y yo en cada acto que fui escuchando aquí en este fin de semana me alegraba más y más, porque es muy sencillo seguir las palabras de Emaús y seguir pensando en acompañar y en escuchar. ¿Hasta cuándo? Dice Robert Barron. Hasta tener un vínculo. Y cuando tengo un vínculo ahí, estamos en condiciones de aprender. ¿Quién? ¿El otro? Les pregunto. Los dos. Porque es un diálogo. Es un diálogo. Entonces, formar a partir del vínculo. Y aprender a decir escucho sin espantarme, escucho acompañando, escucho comprendiendo, escucho con empatía. Y entonces allí aparece el darse cuenta del otro. Aparece el darse cuenta del otro porque yo soy un acompañante que ama.
Porque en definitiva, educar es extraer lo mejor de la persona, no es incorporar aspectos. No es que yo voy a incorporar, sino que extraigo lo mejor del otro que está en su corazón. El Señor pone las mejores cosas en el corazón del hombre. Está en su corazón. Lo que yo las tengo que arreglar es para despertar. Y entonces allí tengo que saber hacer mayéutica, hacer parir la idea. Y la mayéutica la voy a hacer a partir de la evidencia, a partir de contar casos, a partir de... Para mí fue un aprendizaje enorme. En 2 años escribimos 15 libros de educación sexual. 15 libros de educación sexual. Y allí aprendimos muchísimos todos. ¿Y habrá sido fácil? No, nada fácil, porque la verdad que éramos 15 personas con mucho carácter. Selmira Bottini de Rey, que casi todos la conocerán. Joaquín de Irala, de la Universidad de Navarra. Éramos 15 personas que discutíamos mucho, pero yo aprendí muchísimo. Pero esto surgió, mayéutica, hacer mayéutica. Cada uno de su profesión, parir la idea. Y era la manera que nos la tenemos que arreglar para enseñar con muchos recursos. Hacer mayéutica, aprender a dialogar y aprender a acompañar. Entonces, algunas cuestiones en los últimos 2 años y en el 2018 exclusivamente, el tema de sexualidad recrudeció mucho, ¿cierto? Díganme ustedes por qué. Por el tema del aborto. ¿Qué más? La ESI. La ESI. La ESI. ¿Qué me decías? Las cuestiones de género. Las cuestiones de género. Y entonces caímos en un peligro enorme. Enorme. Había que hacerlo, pero empezamos como a denunciar, ¿sí? A denunciar y a querer abrir los ojos a las personas. ¿Sí o no? Sí. Pero algunos nos hemos embalado mucho con denunciar y abrir los ojos, y entonces tomamos el púlpito, tomamos la cátedra y denunciamos hasta hartar a los jóvenes que no quieren vivir de la denuncia. Entonces, algunos parámetros que tenemos que tener claro. ¿A quién le estamos hablando? ¿A quién le estamos hablando? Si nosotros tenemos una misa llena y tenemos un grupo de la pastoral lleno, y supuestamente ahí están los mejores. Entonces, si nosotros le damos palo y hacha, y retamos y decimos y denunciamos, y no nos salimos de la denuncia y lo negativo y demás, nos estamos olvidando de enseñar, y la enseñanza entra por lo bello y lo bueno. Entonces, algunos parámetros que nos enseñó Juan Pablo II, que es comprender y valorar la belleza de la sexualidad. Comprender y valorar la belleza de la sexualidad. El sexo no puede ser malo, es un parámetro traducido al vulgo de lo que nos enseñó Juan Pablo II. El sexo no puede ser malo porque es parte del plan trazado por el Creador. Es parte del plan. Y yo, gracias a la sexualidad, soy mujer. Gracias a la sexualidad tengo vida. Gracias a la sexualidad tengo hijos. Entonces, el sexo no puede ser malo. La persona creada por amor y para amar. Creada por amor y para dar. Para amar, principio y término del amor. Y en cuanto al matrimonio, el sexo tiene un significado nupcial. El sexo tiene un significado nupcial. Basta reparar en las diferencias anatómicas, fisiológicas, psicológicas, afectivas entre un varón y una mujer para darse cuenta que han sido diseñados el uno para el otro, para unirse en el contrato más difícil del mundo, que es el contrato matrimonial. Es el trato más difícil del mundo, el más audaz. Y una maravillosa aventura con insospechada riqueza humana y espiritual. Entonces, vamos
por algunas cuestiones importantes. Comprender y valorar la belleza de la sexualidad. Entender que la persona está creada por amor y para amar. Comprender que la persona es un ser sexuado. Hombre y mujer los creó, varón y mujer los creó. La persona es sexuada. Y lo masculino y lo femenino son dos formas de ser persona, no incompletas, no incompletas, pero sí complementarias. No incompletas, pero sí complementarias. Y ambos estamos llamados a la unidad. Y así vivir la plenitud, vivir la propia sexualidad con mucha alegría, con mucho gozo. Y cuando digo vivir la propia sexualidad en el celibato, vivir la propia sexualidad en la abstinencia, vivir la propia sexualidad en la castidad conyugal, pero vivirla con mucha alegría, transmitirla con mucha alegría, porque nosotros somos testigos. Miren, el Papa dijo algo muy claro. O sea, ¿qué fue lo mejor de la invitación al Encuentro Mundial de Familia? La preparación de 8 meses, desde enero hasta agosto, que pude tener para hablar unos pocos minutos. O sea, pero fue una preparación buenísima. El Papa dice, durante los 10 primeros años de vida de una persona, necesita testimonios fuertísimos. Testimonios muy presentes y muy fuertes. Y allí donde no haya una mamá y un papá, necesita que alguien sea ese testimonio de femineidad y de masculinidad. Porque por allí un docente, un sacerdote, es un testimonio muy fuerte para la vida de una criatura que no tiene a su mamá y su papá presentes. Entonces, testimonio muy fuerte, 0-10 años. Fuertes testimonios de vida. El testimonio que se quiere imitar es un testimonio alegre, gozoso, porque si no, no quiero aquello que me quieren contar, si no es gozoso. Fuerte testimonio. De los 10 a los 20 años, testimonios estratégicos. Testimonios estratégicos. Ya tendré que hacer un paso atrás y ver cómo me las arreglo para hacer pensar, para dar formación, para dialogar, para ser mayéutica. 20 en adelante, Santa Mónica. Ah, dije yo, qué suerte. Qué suerte. Entonces, el Papa clarísimo, y siempre con estas trilogías que nos quedan claras, 0-10 testimonio fuerte, 10-20 testimonio estratégico, 20 en adelante, Santa Mónica. Ya están formados, rezá. Hablale más a Pepito, hablale más a Dios de Pepito que a Pepito de Dios. Rezá muchísimo. Ya no tenés que hacer tanto. Y si no, mis hijos me lo avisan. Mamá, ya estamos formados. 27 años, 30 años. Mamá, ya nos diste todo lo que nos tenías que dar. Transmitir lo bello y lo bueno. Bañarse en el amor de todo un Dios. Porque lo que no tenemos que hacer es estas cosas. Por ejemplo, con respecto al matrimonio. El matrimonio es lo mejor. El matrimonio es lo máximo. El matrimonio, o sea... Casate, o sea, maravilloso casarse. Y después vienen los cuentistas y nos dicen, y fueron felices para siempre. Pero los cretinos nos lo dicen el día de la boda. El día de la boda. Pero si después nosotros hacemos esto, ¿dónde está el testimonio? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la alegría? ¿Acá? No, pero esto es la muerte. Entonces el chico me dice, lo que sale de tu boca no concuerda con lo que me mostrás. Entonces, la cara de Blancanieves, Dios mío, la cara de Blancanieves a veces me hace acordar a mí, y ahí me tengo que, recuerdo la cara de Blancanieves y despierto. Entonces, la sexualidad al servicio del amor y de la unión conyugal. La sexualidad al servicio del amor y de la unión conyugal. Hay que saber engrandecer el amor. Palabras del Papa Francisco. Sí a la educación sexual, lo volvió a repetir en la JMJ y lo volvió a repetir en un reportaje que le hicieron en el avión. Sí a la educación sexual. Y entonces le dijeron, pero Santo Padre, la educación sexual, los
cuando nos hablan, perdónenme, permítanme la confianza total, pero Santo Padre, ¿no es verdad que la educación sexual la tendría que dar solo la familia? Y a esos alguien que nos enseñó comunicación le llamó los intensos de derecha. ¿No es verdad que la educación sexual la tendría que dar solo la familia? Y el Santo Padre dijo, sí, pero a veces los padres no están preparados. Y a veces los padres no saben, y a veces hay que ayudar a los padres. O sea, hay que tener claro que los padres son los primeros y principales educadores, pero hay que ayudarlos. Entonces es allí donde la escuela, la parroquia y los grupos se convierten en complementarios y subsidiarios. Entonces, sí a la educación sexual, en el marco de la educación para el amor. En el marco de la educación para el amor. Pero allí, permítanme una sugerencia. Cuando se ha hablado de educación para el amor y se ha hablado solamente de eso, yo digo cuidado, porque el año pasado hubo relevamiento del Estado, las pruebas a aprender, no del Estado, sino que fueron internacionales. Las pruebas a aprender. Y vinieron y les preguntaron a los chicos, ¿da educación sexual? Y el chico ¿qué ponía? No. ¿Por qué? Porque tiene educación para el amor. Entonces, atrevamos a llamar a las cosas por su nombre y pongámoslo de subtítulo, o sea, educación sexual. Entonces, antes o después, nosotros sepamos que estamos dando educación sexual en el marco de la educación para el amor, pero atrevámonos a llamar las cosas por su nombre. Entonces, atrevámonos a dar fundamentos en donde el amor es una vocación vital. El amor es una vocación vital. Más allá del romanticismo, la persona necesita la viabilidad de la ternura. Por algo somos la única especie que amamanta acá, mirándonos a los ojos. Es el máximo de lo que puede haber un bebito, 30 centímetros. Somos la única especie que hace el amor mirándonos a la cara. Piensen en el resto de las especies. Necesitamos de la ternura, necesitamos de las palabras, necesitamos de las caricias, la ternura, como dijeron ayer. Pero demos fundamentos. Que la sexualidad es un camino de encuentro. Es un camino de encuentro. Y sepamos inscribirlo en la pedagogía relacional. La pedagogía relacional, que es enseñar a amar con carácter de permanencia. Ninguno de nosotros quiere que lo amen por un rato. Y muchos me preguntan, ¿y cómo hacemos si tenemos tantas familias desarmadas? Tenemos muchos chicos que no conocen a su mamá y que no conocen a su papá. Bueno, a esos con mucho cariño, con mucho amor y mucha paciencia, hay que enseñarles que sí conozcan a sus hijos. Entonces, si no conociste a tu padre, sí, por favor, conoce a tu hijo y conoce a tu hija. Entonces, en la pedagogía relacional hay que enseñar a amar con carácter de permanencia, porque nadie quiere ser amado por un rato. Atrevámonos a la pedagogía a partir de la evidencia, de los casos para pensar, para hacer pensar, mostrar lo que se ofrece y atrevámonos a dar evidencia que la instantaneidad que favorece la cultura del descarte no es buena. Entonces, para eso hay que dar mucho fundamento, o sea, atrevámonos a hablar de todos los temas. Y entonces cuando hablemos de sexualidad, hay algunas claridades. La educación sexual tiene que ser científica. Y ya cuando decimos científica, o sea, lo puedo decir desde este lado sin nombrar género nunca, si quiero. Mientras sea científica, ¿por qué? Porque la propuesta de género, si yo me la llevo a la extrema, no es científica porque contradice la evidencia. Simplemente por eso. Entonces, la educación sexual tiene que ser científica. La propuesta de género es incomprobable, es inviable. Es un conjunto de ideas ante toda una evidencia que es la persona humana, que es sexuada. Más allá de la condición a la que adhiera cuando adulto. Tiene que ser preventiva.
¿Preventiva de qué? Del embarazo adolescente, del abuso, de la violencia, del alcoholismo y otras drogas, de hábitos que atentan contra la salud y contra la integridad de la persona y contra la vida, contra la integridad de niños y adolescentes. Preventiva. Entonces, sí a la educación sexual, científica, preventiva, prudente. Y ahí un elemento más. Yo les dije en el inicio que solo nos van a escuchar si somos respetuosos e inclusivos, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Sí. Ser respetuosos e inclusivos implica aceptar a toda persona simplemente porque es digna. Porque todos gozamos de dignidad humana. Porque todos somos personas. Pero aceptar no es lo mismo que promover. ¿Me entendieron? Entonces, prudencia. Aceptar no es lo mismo que promover. Y otra cosa importante, les podría decir, para que nos quitemos el miedo, que hay 4 temas que nos tientan, que son los temas picantes. 4 entre 100 temas. Y muchas veces las personas quieren llevarnos a la discusión de esos 4 temas. La educación sexual no pasa por esos 4 temas. Entonces quedémonos tranquilos totales. Porque muchas veces nos preguntan por esos 4 temas, nos quieren tirar de la lengua, permítanme que lo diga así, nos quieren llevar a una discusión y un tema complejo no se resuelve con una respuesta corta. O sea, no vamos a lograr nada con una respuesta corta, porque en los temas más complejos estamos llamados a los procesos. Entonces, cuidado porque el pez por la boca muere por 4 temas de 100. Entonces tenemos que dar mucho más en sentido positivo que solo hablar de 4 temas álgidos. ¿Más o menos? Entonces, seamos prudentes. Una educación que contemple las etapas evolutivas. Entonces, donde saber qué contestar, donde saber qué hacer. Yo digo siempre, una madre, un padre y una abuelita que tiene a cargo su nieto, tiene que contestarlo todo, absolutamente todo. Todo. En la escuela, en la parroquia, no tendremos que contestar todo. Tendremos que saber hablar a solas de todo. Porque cuando yo escribí con una compañera de Ecuador, ella es célibe, tiene su vida consagrada a Dios y siempre le gusta contar esta anécdota. O sea, una madre lo contesta todo. Un docente, un párroco, o sea, no contesta todo porque habrá que tener un sentido de prudencia. Y además adaptado a la psicología de las edades. Entonces ella siempre le gusta contar, yo tengo una anécdota muy fuerte, de que un hijo mío vino, abrió la puerta de mi cuarto, 9 años tenía, como Jim West. Y entonces, ¿saben quién es Jim West? Los jóvenes, era un vaquero del oeste que abría la puerta del bar. Entonces, 9 años, Luciano, todos, si tenemos hijos, todos tenemos un Luciano, creo yo, ¿no? Y entonces con una naturalidad pristina me dijo, mamá, 10 de la noche, ¿qué es el sexo oral? Yo me convertí en el increíble Hulk y le dije, ya te vas a dormir, cerra fuerte los ojos y los abrís mañana. Entonces, lo había aprendido de mi papá, claro. Entonces, cuando la editorial me pide escribir la primera revista para padres, que la escribí en el 2011, claro, yo la escribí con muchas anécdotas de mi vida, todas esas anécdotas cada una daba para una hoja y explicarla. Y entonces dije, bueno, no, voy a enseñarle a los padres a ser mayéutica, a acompañar, a hacer parir la idea. Venga, Luciano, para acá, sentate al lado de la computadora. A ver, Luciano, necesito que te acuerdes, porque quiero enseñar a los padres un método. Necesito que te acuerdes cuando me preguntaste por el sexo oral. No, ma, quédate re tranquila que ya me explicaron. Claro, el chico cuando yo lo retomé tenía ya 25 años. Entonces, no, necesito que te acuerdes. Y vamos por la contrapregunta.
A ver, Luciano, contame por qué querés saber eso y qué sabes del tema. Contame vos. Emaús, contame que te escucho. Así con esta, como si, recuerden, si me hacen un electroencefalograma me tiene que dar plano. A ver, Luciano. Bueno, yo estaba mirando la tele con Lulú. Fíjense qué tierno que me lo cuenta Luciano. Yo estaba mirando la tele con Lulú. Lulú tenía 11 años y él 9. Y aparece a las 3 de la tarde, como es de intrusiva la televisión argentina, las primeras propagandas de profiláctico. Lápiz de labio con un capuchón que era un profiláctico. Y Lulú le tapa los ojos y dice, no mires eso que es sexo. Y Luciano, que no entendió nada, vio el lápiz de labio. Y en mi casa había muchos lápices de labio que yo les ponía antes de ir a la escuela en invierno, que eran para las paspaduras, que se llamaban oral no sé cuánto. Y entonces él dijo, sexo oral. Y entonces con naturalidad de hijo, que tiene confianza con su madre, él hizo bien, ma, ¿qué es sexo oral? Y yo me convertí en la increíble Hulk desubicada yo, ¿no? Ahora, María Judith, célibe, su vida entregada a Dios, estudió 10 años en Roma, sexualidad, va al aula, 4º grado, por ella le encanta contrastar esta anécdota conmigo, y comete un error que dice, no, ese error no hay que cometerlo. Abre los brazos y dice, aquí estoy para explicarles todo lo que ustedes quieran saber de sexualidad, 4º grado. Y va la primera pregunta de su vida. Denio, un chiquito que hablaba con la Z, ¿qué es el sexo oral? Y entonces ella dice, vos sabés que yo, si algo tengo, es fe. Entonces, hice un pasito atrás y le pedí a mi buen Dios que el niño en los próximos 5 minutos muera. Pero, yo creo que es el primer milagro, cuando abrí los ojos, es el primer milagro que Dios no me concede. Cuando abro los ojos, no solo que el niño no había muerto, sino que además estaba esperando que yo le conteste. Esa pregunta no se puede contestar en 4º grado. Sí, tengo que tener en cuenta y retomar al niño porque posiblemente sea una situación delicada de abuso, por eso me está preguntando esto. Entonces sí tengo que ir otra vez. Emaús, contame, ¿por qué me preguntaste? Abrir un diálogo a solas con esa criatura. Pero la educación sexual tiene que ser prudente, cargada de valores, porque no se puede desvincular los valores a la educación sexual. Respetuosa de la persona y de su familia. Respetuosa de la persona y de su familia. En el marco de un proyecto de vida sólido. Entonces, en el marco de la educación integral, con metas y objetivos claros. Entendiendo que primero los padres, primero la familia, la tengo que tener en cuenta cuando estoy delante de un niño y de un adolescente. Los padres son los primeros y principales educadores en la vida de una criatura. Primeros y principales educadores en la vida de una criatura. Y hay que motivarles para que se hagan cargo de la educación sexual. Entonces, esta es una tarea muy grande, es una oportunidad que no puede ser desaprovechada por ellos para estrechar lazos. La escuela y la parroquia, complementaria y subsidiaria. La escuela y la parroquia, complementaria y subsidiaria, educando en sintonía. Entonces, si yo voy a recordar esto, sí a la educación sexual, Papa Francisco, científica, preventiva, prudente, cargada de valores, respetuosa de la persona y su familia, en el marco de un proyecto de vida sólido, que contemple a los padres, a los educadores todos, y a los niños y a los adolescentes, ¿no? Entonces, entender la sexualidad no como sexo ni genitalidad. No estamos hablando de sexo ni estamos hablando de genitalidad, sino
que la sexualidad es un modo de ser, de manifestarse, de vivir el amor humano. ¿Y a qué acompañamos cuando hacemos educación sexual? Acompañamos, si me voy a parar en el plano afectivo sexual, acompañamos a la persona para que madure. Acompañamos en un proceso madurativo. Vamos a caminar como en Emaús hacia la madurez de la persona, en el plano biológico, psicológico y espiritual. Para eso hay que entender qué es la naturaleza humana. ¿Qué es la naturaleza humana? Y cuando hablo de naturaleza humana no estoy hablando del cuerpo, hablo de cuerpo y alma. La persona es una realidad bio-psico-espiritual. Hablo de cuerpo y alma. Pero entender también la incidencia que tiene la cultura sobre la naturaleza humana y entender cómo es el proceso de identidad. Cómo es el proceso de identidad y la importancia que tiene ser un aporte en el desarrollo armónico e integral de la persona hasta que alcance su madurez. ¿Cuándo alcanza su madurez? El documento sinodal dice, el preparatorio, estamos hablando de jóvenes entre 16 y 29 años, ¿sí? Y muchas veces no hablamos de madurez hasta esa época. Necesitamos primero que madure el lóbulo frontal, tercera década de la vida, a partir de los 20 empieza a madurar el lóbulo frontal, y allí entonces podemos empezar a hablar de un proceso madurativo. Una cuestión importante, que educar en la sexualidad no es dar 3 talleres de sexualidad, de ninguna manera, sino que es un proceso a largo plazo con sentido de unidad. O sea, yo lo podría hacer con los niñitos en catequesis, lo podría hacer con los jóvenes, lo puedo hacer en todas las etapas y lo puedo hacer con un niño de 3 años. ¿Qué recomendamos nosotros cuando escribimos libros? De los 3 a los 18 años. Son 15 años de preparación, 15. Entonces, de modo tal que yo no vaya a pensar que con un taller de educación sexual estoy solucionando todo. ¿Por qué? Porque los procesos madurativos, los procesos de desarrollo afectivo son largos. Y la educación es por goteo, por goteo. Entonces, es un aprendizaje gradual, sistemático y acumulativo. Gradual, sistemático y acumulativo. En donde no solo haya conceptos, porque eso es importante, la transmisión del concepto no dice nada, sino lo que tengo que hacer es desarrollar habilidades. Y lo más importante que les quiero explicar es esto. Entonces, la claridad me va a llevar a que el desarrollo de habilidades sea mucho más importante que la transmisión de conceptos. De esta manera, de esta manera. Para hacer educación integral, y esto es el nudo, lo más importante que les podría decir, y si me han entendido esto, habrán entendido todo lo que les he querido transmitir. Si yo quiero hacer educación afectivo-sexual, tengo que pensar en 4 ejes, 4. El primero, habilidades intrapersonales. Y piensen ustedes en la vocación y el discernimiento. Atraviesen todo esto en aras a formar para el discernimiento. Si yo quiero hacer educación afectivo-sexual, pienso en 4 ejes. El primero, habilidades intrapersonales, un yo fuerte. Y gestar un yo fuerte comienza por el autoconocimiento. Autoconocimiento. Nadie que no se conozca, una persona que no se conozca no puede discernir. ¿Estamos de acuerdo? Lo segundo será fortalecer su autoestima y acompañarlo hasta que se convenza que es una joya preciosa que vale toda la sangre de Cristo. Entonces, desarrollar el autoconocimiento y fortalecer la autoestima.
porque la persona que no tiene suficiente autoestima se sentirá muy debilitada para discernir. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Mm? Entonces, autoconocimiento, autoestima. Receta estrella para vivir una sexualidad saludable y para discernir, porque tengo que saber que aquello que voy a ver va a costar. La vida matrimonial va a costar, la vida sacerdotal va a costar, la vida religiosa va a costar. Entonces, aquello que yo vea, no es solamente lo veo y me siento totalmente entusiasmado, en pleno proceso de enamoramiento. Yo tengo que saber que después tengo que empezar a dar respuesta cotidiana, porque la respuesta no es un solo acto. Es permanente, todos los días damos respuesta a nuestro llamado, a nuestra vocación. Entonces la receta estrella es el autodominio para sostener. Y voy otra vez, autoconocimiento, fortalecimiento de la autoestima, autodominio, para sostener aquello que vi y que quiero, que va a flaquear mucho en mi caminar. Y por último, autonomía, para que yo sepa actuar ahí donde solo me ve Dios, para que sepa decidir decisiones parciales todos los días, para que sepa tener criterio. Entonces, lo primero, se dan cuenta ustedes que hacer educación afectivo-sexual es mucho más complejo que dar 4 clases de temas álgidos, porque tengo que poner de pie a una persona en el autoconocimiento, la autoestima, el autodominio y la autonomía. Lo segundo será gestar habilidades sociales, porque nadie crece solo, nadie se desarrolla solo, sino que me desarrollo con el otro. Entonces aquí están las habilidades sociales como el compañerismo, la amistad, y entonces habrá que atravesarlas por la generosidad, la tolerancia, el respeto. El tercer eje es un cúmulo de virtudes humanas. Un cúmulo de virtudes humanas. Orden, obediencia. Y obediencia, qué palabra antigua. Pero resulta que si un niñito no aprende a obedecer, después no va a poder parir la conciencia moral, porque primero obedece a la persona amada y después en la adolescencia tiene autodominio y obedece a la voz de su conciencia. Nadie que no haya obedecido de pequeñito puede después obedecer con autodominio la voz de su conciencia. ¿Me doy a entender en eso? Sí. Entonces, orden, obediencia, sinceridad, generosidad, laboriosidad, estudio, solidaridad, responsabilidad, respeto, compañerismo, amistad, y después me meto en temas específicos de sexualidad. Desarrollo puberal, relaciones sexuales, infecciones de transmisión sexual, prevención del embarazo adolescente, etcétera, 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 etcétera. Pero antes tienen que estar todas estas habilidades. Por eso digo que es un proceso a largo plazo con sentido de unidad. Es un proceso a largo plazo. Entonces, las habilidades son muchas, dadas como con amor y límites, que es la mejor forma de educar. Amor y límites como parte del amor. Y la incidencia es esa, o sea, primero el temperamento heredado, después incide mucho la familia, incide la familia extendida, la escuela, la parroquia, los amigos, la cultura y la sociedad. El problema es que ustedes me dirán, Lili, sos inocente, ahora la primera incidencia en la vida de un joven son las pantallas. Me dirían eso, ¿no? Yo les diría que si el corazón está llenito, el alma está llenita y el cuerpo está llenito de los otros aspectos, las pantallas inciden cuando esto está vacío. Porque yo sigo viendo jóvenes que son una joya preciosa, que me producen una admiración impresionante. ¿Por qué? Porque esto está llenito. Hay mucha presencia de la familia, mucha presencia. Y si no hay presencia de la familia, hay alguien que me salvó, como en el libro de Boris Cyrulnik, Los patitos feos.
todo lo que yo voy mencionando se lo puedo enviar a Georgina, si tiene sus correos, lo mismo que esta presentación, ¿eh? Entonces, últimas cosas, así les doy lugar a las preguntas. Unos padres suficientemente buenos, y se los digo a todos porque todos hacemos paternidad y hacemos maternaje. Cuando viene un chico a la parroquia hacemos maternaje y somos padres. Unos padres suficientemente buenos son aquellos que saben descubrir las necesidades de sus hijos. Esto lo decía Winnicott. Saben descubrir las necesidades de sus hijos y las cubren en su justa medida. Pero al mismo tiempo saben frustrarlos progresivamente para evitarles un duelo mayor que es el mundo. Entonces, este es el interjuego. Detectar necesidades, cubrirlas en su justa medida, porque si cubrimos de más, hacemos a su majestad el emperador, su majestad la emperatriz. Cubrirlas en su justa medida y al mismo tiempo frustrar progresivamente, con mucho amor. O sea, enseñar que el mundo tiene límites. El mundo tiene límites. Por supuesto que el vínculo afectivo tiene una repercusión absolutamente significativa en la formación de una afectividad estable, serena y equilibrada. El vínculo afectivo. Sepamos vincularnos afectivamente con nuestra gente. El vínculo afectivo tiene una repercusión directa y significativa en el desarrollo de una afectividad estable, serena y equilibrada. Como así va a despertar el deseo del desarrollo intelectual, social y religioso. El vínculo afectivo. Entonces, sepamos vincularnos afectivamente. Esto es largo, pero hay algún problema por lo cual no salen las imágenes en la pantalla, pero lo van a tener en sus computadoras si dejan sus correos. Entonces, hay que animar al diálogo familiar íntimo, valorar la importancia de los distintos miembros de la familia, poder unir los abuelos a los niños, como dice el Papa Francisco, poder unir los abuelos a los niños. Y a ver si les puedo mostrar unas últimas, porque no sé por qué no salen las imágenes. Si yo digo educación afectivo-sexual, pienso en educar un carácter sólido. Hacer regulación emocional, hoy tan importante, que regulen sus emociones, regular el impulso sexual. Hacer que resuelvan sus conflictos por sí mismos. Difícil este tema cuando hay tanta sobreprotección. Y es increíble que en algunas familias hay abandono y sobreprotección a la vez, como si esa sobreprotección fuera a mitigar la culpa del abandono. Entonces lo abandono, pero después voy a la escuela, a la parroquia y pido que se lo cuide, se lo proteja, se le dé cariño. Hacer educaciones en valores y educar para la libertad. Entonces, categóricamente, hacer educación integral, cuerpo, inteligencia, voluntad, afectividad, espiritualidad. Fuertes habilidades intrapersonales, autoconocimiento, autoestima, autodominio y autonomía. Educar la voluntad es un bien extrauterino. Educar en valores, en el marco de la disciplina y la flexibilidad, dentro de la familia y dentro de los ámbitos pastorales, que son una cobertura amorosa enorme, enorme, enorme. A mí me gusta mucho siempre citar ejemplos de familia, porque realmente son los que más me conmueven. Pero ustedes saben que hoy estamos haciendo un reemplazo muy importante a las familias, un reemplazo amoroso a tantas familias que no llegan, a tantas familias que no pueden. Y cuando nosotros pensamos, por supuesto que cuando hacemos educación sexual, y tenemos que quitarnos el miedo de hablar de todos los temas, y también sepamos que muchos temas no los vamos a saber resolver, y que no se agotan con una respuesta simplista o una pregunta compleja.
entonces también sepamos decir, mira, de ese tema tengo que indagar un poco más. Y una cosa importante, acompañar procesos. En los temas más difíciles, acompañar procesos. No, un tema difícil no se resuelve con una respuesta corta. Eso claramente es así aquí en la China. Entonces, no le tengamos miedo a las preguntas controvertidas en los 4 temas álgidos. Y por supuesto hay que atreverse a hablar de todos los temas, ¿eh? Y esto se puede aprender y se puede aprender, y si no, pregúntenme a mí, que tengo en mi memoria amorosamente, porque la verdad es que lo guardo con un cariño impresionante, el bife de mi padre. Lo guardo con un cariño impresionante, ¿no? Ese bife que me dijo, de esto no se habla, pero la verdad es que él ha hecho lo que ha podido. Bueno, desde el bife de mi padre hasta aprender y estar hablando todo el día de sexualidad y hasta tomarle apuntes a los sacerdotes para que me disipen dudas, se puede hacer y se puede hacer amorosamente. Ahora les vamos a dar lugar a preguntas, ¿cierto?